bienvenidos de nueva cuenta. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de lo que es la visa E1, así que presten atención todos los empresarios mexicanos porque seguro esto les va a interesar. Y por supuesto, pues nos va a asesorar como siempre Jesús Alejandro Solórzano de US Mex Services, quien obviamente pues nos vas a asesorar con todas estas preguntas que tenemos. Así Alejandro. es, bienvenidos todos de nuevo. Así es, bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar. Esta primera pregunta, ¿qué es una visa E1? ¿Y por qué un empresario mexicano le puede interesar? Ok, vamos a tratar de, pues vamos a tener que repetir alguna información que hemos dado previo, pero bueno, si son nuevos, si están viendo por primera vez este podcast, pues bueno. La visa E1 se considera una visa no inmigrante. De nuevo, ¿qué quiere decir esto? Que es una visa que no te va a llevar a residencia, por lo tanto, no te va a llevar a ciudadanía. Okay. Es una visa que emana del Tratado de Libre Comercio de entre México y Estados Unidos y que está fundado o su principal función es propiciar el comercio entre ambos países, ¿no? Excelente. ¿Qué tan importante es para un empresario? Bueno, puede obtener beneficios como un seguro social, puede acceder a financiamiento, puede trabajar en su negocio, puede hacer cruces seguidos a Estados Unidos sin tener ningún problema. Okay. Entonces, es una visa que está fundada, motivada en base al tratado entre México y Estados Unidos, ya sea que de Estados Unidos exportes a México o de México exportes hacia Estados Unidos. Excelente, ok, entonces esa visa es para yo poder estar trabajando ahí en Estados Unidos y también aquí en México, ¿cierto? Correcto. ¿Qué pasa con el poder vivir en Estados Unidos? O sea, ya si esa visa que tú me estás ofreciendo, pues va a poder ayudarme a mí a que mis hijos puedan estudiar o qué edades puedo tener yo a mis hijos allá, si me puedo emigrar. Esas típicas preguntas que todos pudiéramos tener. Si bien es cierto, es una visa que te permite estar operando en tu empresa dentro de Estados Unidos, es una visa que tiene una duración de 4 años, parecida a la E2. Uh-huh. Es una visa que te permite trabajar en tu negocio en Estados Unidos y te permite, como dijimos hace un momento, entradas y salidas múltiples. Okay. ¿Qué quiere decir? Que puedes cruzar hoy en la mañana de México hacia Estados Unidos a tu negocio, regresar y al día siguiente volver a cruzar sin que haya el típico, la sospecha de que estés trabajando de manera ilegal con una visa de turista. Entonces eso nos ayuda mucho porque, bueno, tienes esta doble dualidad de trabajar tanto en Estados Unidos como en tu empresa en México. Por 4 años que se emite la visa, tú puedes estar viviendo en Estados Unidos, sujeta a renovaciones por periodos de 4 años, puedes traer a tu esposa y puedes traer a hijos menores de 21 años. Tu esposa sí puede obtener un permiso de trabajo para un tercero. Ella sí pudiera trabajar para otra empresa o la famosa Walmart Dealers y todo eso, ¿no? Ella sí pudiera, o el esposo en caso de que la titular sea la mujer. Okay. Los hijos, al igual que la visa de 2, pueden ir a escuela pública sin ningún problema. Entonces, ahí hay un ahorro también sustancial en colegiaturas en este caso, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y cómo sé yo como empresario mexicano qué trámite tengo que hacer para poder obtener esa visa E1? Bueno, a diferencia de la visa E2 que está fundada en inversión y generación de empleo, la visa E1 está fundada en comercio entre estos países. Okay. Entonces, si tu empresa ya importa de Estados Unidos o exporta, como tenemos varias empresas que exportan productos agrícolas o exportan artesanías mexicanas, ese tipo de cosas que en México pues, son muy únicas, ya tienen, o ropa inclusive. Entonces, si ya tu empresa exporta hacia Estados Unidos o viceversa, está importando de Estados Unidos muebles o algo así por el estilo, pudiera ser una candidata a obtener una visa E1. Ok, entonces, bueno, hay ciertos trámites que se parecen un poco a la visa E2, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entonces? Bueno, la semejanza es que necesitamos crear una empresa en Estados Unidos, que esta empresa sea la que compre, en este caso, hipotéticamente el ejemplo de Estados Unidos a México, creamos una empresa en Estados Unidos que sea la que compra los insumos, que a su vez lo va a exportar su empresa en México. O viceversa, que sea la empresa que importe a Estados Unidos para luego su reventa. Eso es parecido a la E2, ¿no? La E2 se hace una empresa, se transfieren los recursos, se hace un gasto. En este caso, la E1 se va a generar una empresa que realice el comercio, ya sea exportando o importando. ¿Okay? La principal diferencia
y yo fui usuario de esa visa del 2005 al 2010, Okay. es que no requiere un monto de inversión. ¿Qué quiere decir con esto? A diferencia de la E2 que nos pide que invertamos mínimo 100 o 150 o $200,000 dependiendo del modelo de negocio, en esta no se requiere. Tampoco se requiere con la E1 que generemos empleo. Si bien es cierto, puedes contratar personal en Estados Unidos, no es necesario tener gente trabajando para su trámite. Ah, qué bien. Pero sí nos vamos a enfocar de que el comercio sea sustancial, que quiere decir que no sea una importación al año o 2 al año, tiene que ser frecuente. Por lo general, las visas que hemos tramitado que no tenemos problema, estamos hablando de 4 a 6 exportaciones mensuales. Puede ser una semanal, 2 semanales, no importa tanto el monto económico, no ocupamos que la importación o la exportación sean de cientos de miles de dólares, pueden ser de 5, 7, 10 mil dólares, pero sí que sea frecuente. Y sobre todo, que la empresa mexicana que está importando, en este caso, pague esa importación, o sea, que haya flujo del pago de esa importación que está haciendo la empresa americana. De igual forma, al revés, ¿no? Si la empresa americana está importando, pues bueno, la empresa americana tiene que pagarle a la empresa mexicana ese flujo. Entonces, los vicecónsuls o los cónsuls se fijan mucho, no solo en los documentos de importación, como pedimentos o los famosos ship-export que hacen cuando momento de exportar, sino que también exista un flujo económico del pago de esa mercancía. Entonces hay que cuidar esas dos vertientes. Por supuesto. Ahora, la parte de los impuestos, porque tú hablabas que en la visa E2, bueno, había una sociedad, ¿no? En la visa E1 ya vemos que no, puede ser tú, solamente con tu familia, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que volvemos al tema que hemos platicado en otros podcasts anteriores. Es muy difícil para un mexicano en este momento iniciar una actividad económica y abrir una cuenta como tal. O sea, tú si vas como mexicano a un banco aquí en frontera, te van a pedir que cuentes con un domicilio dentro de Estados Unidos. Okay. Entonces muchas personas dicen, pues no, pues yo vivo en México, no tengo por qué tener un domicilio en Estados Unidos. Entonces ahí surge ese problema, ¿no? No digo que sea imposible, digamos que es más complicado. Muy bien. Entonces lo ideal es crear una empresa, una corporación, ya sea una INC, que ya hemos hablado, o una LLC. Crear esa empresa para que esta empresa tenga acceso a abrir una cuenta en el banco y que esta sea la empresa que ejecute las actividades económicas. Entonces, es el mismo principio de la visa E2, que necesitamos que el socio tenga al menos 50% de participación. Entonces, si una familia, esposa tiene el 25, el esposo el 25, el hijo el 25, el otro hijo el 25, pues bueno, nadie es sujeto, ¿no? Okay. Aquí lo importante es, por eso la orientación previa, ¿no? Es cuál es tu intención de obtener una empresa en Estados Unidos. Pudiera ser el caso de que fuera con fines comerciales. Bueno, yo quiero una empresa, crearla en Estados Unidos, quiero abrir una cuenta, quiero tener acceso a un catálogo de productos en Estados Unidos que no tengo acceso como empresa en México, porque me obligan a comprar una filial estando registrada en México, y pues bueno, es válido. Pero si realmente quieren obtener una visa, hay que cuidar la estructura de la empresa, ya sea que el esposo que lleva el negocio sea el titular, la esposa la dependiente o viceversa, la esposa la titular y el esposo el dependiente. Y en este caso, si hay un hijo mayor de 21 años, pues ponerlo como socio con el 50 para que él lleve una función dentro de la empresa y pues sea sujeto también a una visa como inversionista en este caso. Sí, claro, porque en este caso tendría que ser menor de edad para poder entrar en esa misma Correcto, visa, ¿verdad? Aquí correcto. lo vamos a separar porque ya sería mayor de edad. Entonces él Correcto. tendría una visa ya como parte de la empresa. ¿Sí? Así es, como inversionista y llevando un rol dentro de la empresa como tal. Ya sea que él se encargue de buscar clientes en Estados Unidos o de buscar de proveedores dentro de Estados Unidos o a su vez pues que se encargue de la importación y exportación, correcto. Ahora, él tendría que tener, en este caso ya hablando de lo del hijo, tendría que tener un sueldo, o sea, ¿cómo lo vería Migración ahí? Lo que pasa es que todo inversionista mexicano no puede estar en nómina de Estados Unidos porque no tiene un permiso de trabajo. O sea,
Las estructuras, como una corporación o una Inc., puede repartir ganancias más no sueldos. Okay. O sea, si tú y yo como extranjeros abrimos una LLC, podemos obtener ganancias del año fiscal, ganamos $100,000, 50 Anabel, 50 Jesús, sí. Pero eso no quiere decir que tengamos un sueldo porque no tenemos un permiso para trabajar. Perfecto, sí. Cuando la persona es sujeta a esa visa, en este caso el titular tiene la visa E1, esa visa es un permiso de trabajo. Ahí automáticamente él ya puede estar en nómina en su empresa en Estados Unidos porque ya tiene un permiso para trabajar en su empresa. En su empresa. Ajá. En este caso, el cónyuge, ya sea esposo o esposa, puede obtener un permiso para trabajar un tercero. Lo puede obtener, puede trabajar en la misma empresa, sí, porque el permiso de trabajo le permite trabajar en cualquier empresa. Pero puede ser esa o puede ser otra. Puede ser eso o se puede ir a trabajar a otro lado si ella gusta, ¿no? Sí. Pero ya teniendo esos permisos o ese estatus, ya te permite estar en nómina. Ahí ya cambia, ahí ya no es nada más reparto de ganancias. Puede ser un sueldo más reparto de ganancias. Entonces sí hay que crear muy claro que ningún mexicano sin autorización para trabajar pudiera estar en nómina. Excelente. Fíjate qué importante la asesoría, porque siempre salen como detallitos, ¿no? Por eso yo creo que es súper personal. Así que si tienes alguna duda, ya saben que en US Mex Services sí, y aparte, la orientación. Y aparte otra cosa que tú mencionas, porque vamos a hablar en siguientes podcasts de este tema, entrando en un tema, se puede decir, este es migratorio, ¿no? ¿Tengo o no tengo permiso para trabajar en mi empresa? Sí o no, eso es un tema. En el tema fiscal, cuando tú generas una LLC, así naturalita, sin hacerle ninguna modificación, porque siempre en Estados Unidos existen algunas alternativas, se considera la LLC que eres empleado y patrón. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú no puedes estar en nómina. Es como persona física con actividad empresarial en México. Si bien es cierto, tienes la responsabilidad de los empleados y el reparto de utilidades, no te obliga o no te permite estar en una nómina tú como empleado. Es lo mismo con la LLC. Entonces, para que esta figura pase a ser una LLC que permita que los miembros sean empleados, se tiene que cambiar su forma de tributar ante el IRS. Y esa forma se hace con una 2553, que es solicitarle al IRS que esa LLC pague como pequeña corporación. Okay. Y uno de los requisitos y ventajas de la pequeña corporación es que los empleados o los miembros, más bien dicho, de la sociedad estén en nómina. Entonces, nosotros no podemos solicitar un cambio de estatus para efectos fiscales si tú no tienes permiso de trabajo. O sea, yo no puedo decir, esta LLC trátame como pequeña corporación, porque el IRS va a decir, a los miembros ponlos como empleados. Es que no puedo porque no tengo visa. Entonces ya no se puede. Entonces, tiene algunos beneficios. Por eso lo que platicamos en el podcast pasado, si no lo han visto, lo invitamos a que lo vean. Así es. Es cuando tú obtienes la visa E1, ahí es donde empieza el juego, como lo habíamos dicho. Ahí es donde obtienes un seguro social sujeto a crédito. Ahí es donde tú puedes estar trabajando en tu empresa, ahí es donde tú puedes obtener financiamiento más barato, de mayor cuantía, ahí es donde podemos hacer algunos ajustes como una LLC que pase a pequeña corporación, porque ya tienes permiso para estar en nómina, porque ya tienes un estatus migratorio. Exacto. Entonces, ahí es donde ya podemos jugar un poquito a tu favor. Entonces, por eso la importancia de obtener esta visa. Muchas personas dicen, no, pero es que yo no me quiero vivir allá. Es que no es obligación que te vas a ir para allá. Es, sácale ventaja a tu modelo de negocio, sácale ventaja a tener una visa que no vas a tener problemas si cruzas 3 o 4 veces a la semana, sácale ventaja a una visa que te da crédito, sácale ventaja a una visa que te permite tributar a tu beneficio y pues aprovecha de lo maravilloso que vivir en medio de dos países, exactamente. Exacto. Tienes lo mejor de Estados Unidos y lo mejor de Estados Unidos, o sea, de México. Por supuesto. O sea, sáquenle ventaja a eso. Tenemos empresarios que tienen años realizando importaciones a través de comercializadoras y nunca
pues no se dieron la tarea de investigar o no supieron que pudieran obtener esta visa o de igual manera exportar. Ejemplo, yo creo que algo muy importante que estás hablando ahorita son los beneficios. Háblame un poquito de todos esos beneficios, porque pues si bien es cierto, podemos estar trabajando como muy limitadamente, sin darnos cuenta toda pues la visión y todo el campo de trabajo que tendríamos. Sí, ¿no? mire, nosotros ahorita como empresarios solemos, y lo digo porque fui muchos años empresario en México, somos muy renuentes a delegar ciertas funciones dentro de nuestra empresa. Una de ellas sería la supervisión y dirección. Nosotros solemos tener gente en Estados Unidos o en México más operativo. Entonces el dueño o el socio tiende a realizar esas operaciones en persona y no las vemos como trabajo, ¿verdad? Nosotros decimos, no, pues yo fui a supervisar, yo fui a dar órdenes. El problema es que esas funciones en Estados Unidos están catalogadas para supervisores y gerentes. Entonces muchas personas que cuentan con una empresa de Estados Unidos, que tienen personal en Estados Unidos, cuando cruzan o se ven de la necesidad de cruzar seguido, se prenden algunas alertas en inmigración. Entonces, sí, es como que ¿por qué está cruzando tanto esta persona, no? Y solemos, sin darnos cuenta, seguir un patrón. Todos los días voy lunes, miércoles y viernes, me voy a las 9 y me regreso a las 4. Sí, y lo peor del caso es que nos preguntan y luego decimos siempre vamos a Walmart. Exactamente, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo? Entonces, cuando a veces el instinto, ¿a qué va? Es que tengo una empresa, hasta ahí no hay problema. El problema es ¿a qué va? Es que voy a supervisar o voy a dar unas órdenes. Ahí es pues donde ya el oficial dice, bueno, es que usted viene a trabajar. Entonces, hemos tenido muchos casos de personas que ya llegaron con nosotros con el problema, que ya les quitaron la visa por 5 años porque estaban trabajando. Entonces, es evitarse ese problema. El primer beneficio es tener una visa que te permite llegar al puerto fronterizo y si te preguntan a dónde voy a mi trabajo o voy a mi negocio. Pásele, no hay ningún problema. Okay. Porque tienes la acreditación y el permiso para eso. ¿Okay? Así es. Segundo, igual como les hemos comentado, tu ITIN como extranjero es para efectos tributarios. Yo la verdad lo tuve en su tiempo. Nunca me ofrecieron trabajo, nunca me ofrecieron tarjetas de crédito, nunca me ofrecieron créditos abundantes. Tuvo una finalidad meramente tributaria. Okay. Es cuánto ganaste, cuánto hay que pagar, dónde está tu ITIN, se presentan los pagos. Cuando obtengo la visa E1 y obtengo un seguro social, a los 7, 8 meses yo compro una casa en Estados Unidos. Así de radical cambia, ¿no? Obtienes una licencia de manejo, obtienes un carro americano, puedes cruzar con el carro a México, tarjetas de crédito de mayor volumen, 20, 30, 50 mil dólares, una tasa que ahorita está caro, tasas del 16, 18%, tarjetas de crédito personal, no sé cuánto andan las de México, creo que he escuchado hasta el 60%. Pues mira, yo no tengo. Pero yo he escuchado que hasta el 60, 75% andan las tarjetas de crédito. Bueno, entonces ya tienes una tarjeta pues, un poquito más flexible, 1.5, 2% mensual. Créditos de banco, ahorita podrías obtener al 12, 14, no sé cuánto andan en México, 18, 24. Fácil. Entonces, empezamos a tener ciertos beneficios financieros en ese momento, ¿no? Y aparte no es lo mismo pedirlo como extranjero, sin garantía, que el monto es más, digamos... Es más reducido. Más reducido y más caro, ¿no? Así es. Entonces, a que digas, no, mira, pues aquí yo tengo mi identificación, aquí vivo en tal parte, aquí está mi seguro social, te sueltan mayor cuantía. Y sobre todo, repito, puedes estar trabajando en tu negocio, puedes cambiar tu estatus tributario y obtener un beneficio fiscal en ese pago. Excelente. Ahora, ¿cómo yo sé realmente si aparte de todas estas conveniencias que me estás platicando, si no me conviene irme a la E2? Bueno, esto va a depender del modelo de negocio. Por ejemplo, si una persona dice, yo tengo un restaurante en Tijuana y quiero abrir un restaurante en San Diego, no hay manera de sacarle una visa E1. Porque es imposible que las órdenes de tacos, dorados y sopes, pues las vayamos a mandar. Exportar. O sea, eso ya automáticamente estás fuera. Okay. Pero si el modelo implica
exportar servicios o exportar materiales tangibles como comida, producto tangible, madera, mesas, sillas, y que va a pasar por aduana, que va a ser documentado. Ya sea de aquí para allá o de allá para acá. Correcto, ya es un candidato. O sea, el tema de los servicios, tenemos muchas compañías que ofrecen servicios, por ejemplo, de marketing. Entonces, ahí es un poquito más documentado porque tenemos que probar que efectivamente el trabajo que se realizó en México se exportó a la empresa americana para que ésta sea revendida a un tercero. Entonces, ahí lo que hay que jugar un poquito es en que el cliente que está en Estados Unidos haga un contrato de servicio con la empresa que es la del cliente en Estados Unidos, y esta a su vez haga su contrato con México. Entonces, hay que ver el flujo del efectivo, ¿no? O sea, es de una empresa en Boston a una empresa de San Diego, que es la del cliente, y el cliente a México, ¿no? Entonces hay que seguir, como dicen, el tracking del dinero, ¿no? De dónde viene y por qué se originó. ¿Por qué? Porque los servicios, desafortunadamente, pues no hay un pedimento de exportación o importación. Sí, no es cuántico, pues, exactamente, no es tangible, pues, o sea, no lo podemos palpar. Pero sin embargo hay que documentarlo a través de contratos y transferencias para ver la cronología, ¿no? Sí, mira, se creó en México, se vendió a Estados Unidos y luego se revendió. No así, es mucho más fácil, productos agrícolas, insumos, refacciones, motocicletas, carros, ese tipo de cosas, pues obviamente pues hay un pedimento de exportación y hay un pedimento de importación que es mucho más fácil de mostrarlo, ¿no? Claro, exacto. Oye, bueno, ¿qué documentos necesitaríamos para prepararnos, ¿no?, como empresarios para empezar a hacer el trámite? La ley nos dice que tenemos que demostrar 1 año de operaciones para demostrar el comercio. Hay casos que se pueden solicitar un poco antes, 6, 7 meses, si el comercio fue muy, muy sustancial en los primeros meses. ¿Qué quiere decir? Se creó una empresa y a la semana 1, 3 camiones. Semana 2, 5 camiones. Semana 3, 7 camiones. Entonces, ya a los 6 meses, pues la persona ya ha pasado 200 camiones, ¿no? Entonces ahí dices tú, bueno, pues qué más sustancial de lo que está aquí, ¿no? Así es. Hay empresas que empiezan un poquito más lentos, que empiezan con 2 camiones al mes, 3 al siguiente, 4, se mantienen 4 y allá por el 10º 5, pero no está mal, pero sí nos tardaríamos 12 meses. Okay. Tenemos que demostrar en un periodo ya sea relativamente corto que haya mucho movimiento de exportaciones y de pago, o un poquito más largo, 1 año, que sea sustancial. Obviamente tener una empresa en Estados Unidos que sea la que importe o exporte y demostrar esos movimientos. Entonces, va a depender, nosotros podemos asesorarlos, las cotizaciones va a depender de si la empresa ya existe o no existe. ¿Okay? La asesoría, empezando por ahí, ¿no? Ajá. O sea, si tú llegas conmigo y me dices, oye Jesús, tengo una empresa que exporta a Estados Unidos frutas. Ok, la primera pregunta que te voy a decir, oye Anabel, ¿quién importa en Estados Unidos? No, pues es mi cliente allá en Wyoming, y pues, o a través de una comercializadora. Entonces, ahí no tenemos control de las importaciones porque ese documento lo tiene tu cliente. Sí, lo hacen ellos. Ajá. O sea, nosotros podemos probar la exportación, pero no tenemos quién realmente la está importando y revendiendo. Entonces ahí hay que crear la empresa. Hay que crear la empresa para que ésta tome control de la importación que tú en México estás exportando. Claro, ahora, ¿y tenemos que tener un lugar físico también o no? Eso nomás es en la E2. No, es que todo negocio debe tener un domicilio fiscal. Ah, perfecto. Nosotros proporcionamos domicilios fiscales, los rentamos tanto en California, Texas como en Florida. Entonces, si tú dices, oye Jesús, yo quiero abrir una empresa en Estados Unidos, pero no tengo un domicilio comercial, no hay problema. ¿Dónde la quieres? En California, nosotros te podemos rentar el domicilio. Excelente. Por un pago mensual, tienes un domicilio fiscal. Okay. Ahí registramos la empresa, ahí creamos la empresa, abres tu cuenta de banco, te das de alta en aduanas y empezamos la operación. Ahora, así de fácil. Si la empresa ya existe, porque hay empresas que nos llegan que ya existen, pues obviamente ya no se cotiza la creación de la empresa, se cotiza un estudio de viabilidad. ¿verdad? ¿Cuánto va a florecer esa empresa? O cuánto se está haciendo, ¿verdad? Porque a veces el emprendedor o el empresario llega con números en la mente, pero la contabilidad refleja otros números. Entonces, pues yo creo que hago, 60 al año y más o menos $1 millón. Cuando vemos la contabilidad, pues a lo mejor son 30,
y son $300,000, ¿no? O $400,000. Entonces, aquí va importante lo que podemos probar. Entonces, se hace un estudio de viabilidad. Si está todo perfecto, se puede actuar en ese momento. Si no, pues hay que trabajar para cumplir con los requisitos de la visa. Excelente. Hace un momentito te pregunté acerca de los impuestos. Uh-huh. ¿Se maneja igual que la E2? O sea, ¿cómo empiezan aquí? ¿Dónde es el pago de impuestos, etcétera? Lo que pasa es que hay que diferenciar que la visa es un tema que lo da la Secretaría de Estado de Estados Unidos y es un tema migratorio con ciertos requisitos, ya sea E2, E1, L1. Nosotros para obtener esa visa tenemos que satisfacer esos requisitos para que nos den la visa dependiendo del modelo. Eso es independiente del pago de los impuestos del IRS. Si tú decides abrir una LLC, tiene una forma de pago, sea E1 o sea E2 o L1. Si tú quieres abrir una Inc. o una Incorporated, como dicen, es independiente E1, E2 o L1. Sí, o sea, va a ser separado el trámite que hacen ustedes y que de alguna manera dan la asesoría, obviamente, ¿no? No, nosotros ayudamos a la constitución de la empresa, el tipo de estructura adecuada que la persona necesita para el modelo de negocio que va a llevar a cabo. Hemos asesorado a personas que llegan con nosotros y porque ven en TikTok o alguien les dijo, quiero una LLC. ¿Ok? ¿Qué negocio quieres hacer? No, queremos comprar bienes y raíces. Bueno, tú como mexicano hay ciertos puntos que debes de considerar, ¿va? Digo, tú como mexicano, si tú contratas una empresa que maneje tus rentas y esa empresa es profesional, te va a preguntar cuál es tu estatus migratorio. Entonces, no, pues no soy residente fiscal en Estados Unidos. Automáticamente, por ser una LLC, porque es una empresa de traspaso, es una LLC, pero quien paga los impuestos es la persona física y eres mexicano, automáticamente esa agencia te va a retener el 30% del pago de la renta. Digo, te va a dar una constancia. Pero si tú cobras $1,000 al mes, cada mes te va a retener $300. ¿Por qué? Porque eres una LLC como extranjero. Ahora, vendes la propiedad. Cuando tú vendes la propiedad, el escort, el agente que está vendiendo la propiedad, te va a preguntar, ¿eres residente fiscal o no eres residente fiscal? No, pues soy mexicano, no soy residente fiscal. Te retiene el 15% del valor de la propiedad. Aparte del 30%. Eso es la renta. Oh, ok. Pero si tu bien vale $1,000,000, te va a retener $150,000. Te da tu constancia para que declares. Todas estas retenciones son con la finalidad de que si no declaras, ya se cobró. Ya se cobra. La tarifa más alta. Okay. Entonces, bienes de sucesiones también. Falleces, eres mexicano, te van a cobrar el 40% del valor del bien que vas a heredar. Entonces, si tu modelo de negocio es comprar activos para rentar, no te conviene una LLC, te conviene más una corporación, porque la corporación se considera americana. Entonces, no te pueden retener el 30%, no te pueden retener el 15%, y en sucesiones podemos jugar para que no pagues el 40%. Fíjate que importante. Entonces, esa es la importancia, pues es la importancia de venir con nosotros como gente certificada ante el IRS, para que nosotros podamos decirte cuáles son los pros y contras y que tú decidas, ¿no? O sea, claro. Pero esta persona en particular estaba insistente, se le dio 2 sesiones, se le explicó, al final se hizo una corporación, se compró su propiedad en Chicago, ya compró su segunda propiedad en Chicago y creo que va por su tercera propiedad. Porque aparte eso es otra cosa. Es mucho más fácil obtener crédito como corporación que como LLC. Porque la LLC, volvemos al tema, eres una empresa, pero realmente los miembros son los socios, o sea, los responsables son los socios, corren tu historial crediticio y tú como extranjero no tienes. Entonces, es mucho más sencillo que una Inc. obtenga créditos y no una LLC. Todo depende, una vez más, del modelo de negocio. 5 años como asesor en SBDC, que es el asociado de SBA en San Diego, en el Valle Imperial, hemos visto de todo tipo de negocios.
Oye, ahorita que comentas eso, platícanos así los errores más comunes que te has encontrado. Digo, para aquellos que nos están viendo de repente decir, a lo mejor yo pensaba que podía hacer eso y ahora veo que no. Bueno, mira, muchos errores, aquí nos estaríamos 2 horas, pero los que se vienen a la mente son unos clientes que tengo actualmente, que ya les hicimos a otras empresas como deben de ser. Lo primero que vimos es una empresa en Texas registrada con 2 miembros. O sea, era esposo y esposa. Hasta ahí no hay ningún problema. O sea, 25 y 25. No, 50 y 50. Ah, o sea, eran 2. Ah, sí, es cierto, perdón. Pero tenían 2 personas. O sea, tú ves el registro ante el Estado y dice 2 miembros, Pedro y Juana. No tiene nada de mal. Cuando vemos el EIN, que es el Employer Identification Number, que es el RFC, lo que se le parece a México, el RFC, Okay. vemos como que lo piden como si fuera la empresa un solo miembro. Y ahí no está mal quizá, porque si se pidió como esposo, se pudiera pedir como un solo miembro. Es que somos una persona ya cuando te casas. Sí, el IRS da esa opción, ¿eh? Créeme que sí. Tú puedes pedir que son 2 socios y cuando vas a sacar el IRS te pregunta, ¿son esposos? Sí. ¿Quieres tributar como una sola persona o como separados? Te pregunta el IRS. El problema es que ahí no sabíamos porque no teníamos la forma, que es la SS4, que es la forma que origina el EIN. O sea, es como la preforma del RFC. No sabemos si efectivamente se tasó como esposos ya. No o como separados. No sabíamos porque no se tenía. Después veo que ellos piden tributar como una corporación. O sea, tú puedes tener una LLC y pagar como una corporación. O sea, esa es tu elección. Se manda una forma y decides. Y yo les pregunté a ellos, ¿pero por qué decidieron pagar como una corporación? Y ellos dicen, es que consultamos con un abogado en Estados Unidos y dijo que aquí es el país de las demandas y es mejor ser una corporación. Pues sí. Pero no es porque yo quiero, ¿no? No. Es porque tienes que hacer un trámite. Pero dices tú, pero tú eres una LLC que paga como corporación. No eres una corporación. Exacto. Es como un pato que lo tratamos como un ganso, pero es un pato, pues. Okay. O sea, ¿sí me explico? Sí. O sea, si tú quieres una corporación, porque tienes ese temor de las demandas, pues crea una corporación, ¿verdad? No hagas una LLC. Y pagues como una tal, pero que no eres. Porque tú pagas ante el IRS como una corporación, pero tú registraste en el estado una LLC. Que te apegues a las leyes de la LLC. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya puede haber algún cobro extra? La forma de tributar una corporación es totalmente distinta a una LLC. Okay. O sea, una corporación cobra 21% federal y reparto de dividendos. Si se entregan esos dividendos dentro del año fiscal, te retienes el 30% o, acuerdo con el país, creo que México es el 10%, ahí se aplica. Si se entregan los dividendos o las ganancias del 2026, se entregan en el 2027, pasan a ser dividendos calificados y ahí hay, por los montos puede ser 0, 10 o 20. O sea, pero es distinto. Pues. O sea, a lo que voy es, ¿por qué quieres una Inc. o por qué quieres una LLC? Y todo va a depender también de las necesidades de los socios en México. Porque si una persona dice, no, es que yo quiero una Inc., pero yo necesito que me den todos los meses $5,000. Y tú dices, mira, mejor vete por una LLC, porque una LLC te puede dar $5,000 y no te retengo el 30%. En cambio, una Inc., como son dividendos, te tengo que estar reteniendo. Entonces, todo va a depender de las necesidades que tienen los socios y el por qué una Inc. o por qué una LLC. O sea, hay muchas variantes que es imposible abordarlas en este momento. O sea, la verdad. O sea, todo va a depender en el estudio. Hoy tuve una cita con unas personas y pues bueno, se quedó aclarado ese tema y hay otros puntos que hay que ver. O sea, la verdad esto del estudio de los impuestos, pues bueno, nosotros vamos seguido una vez al mes, 36 horas de actualización al mes. O sea, ahorita en julio no, pero en agosto vamos, los últimos días de agosto, 36 horas de actualización y luego vamos a actualización 36 horas en San Diego, 36 horas en Orlando. O sea,
Se viene los siguientes 6 meses, fácil, $36 horas al mes de actualización. Excelente. ¿Cuánto tiempo tienes ya trabajando en todo esto, Alejandro? 10 años. 10 años. Y 10 años de experiencia más todos los estudios que tienes que llevar. 10 ¿no? años en esta área nada más. Exacto. O sea, independientemente de lo que haya hecho anteriormente, 10 años en lo que es el entendimiento de las estructuras, como asesor 5 años de Estados Unidos, ver los modelos de negocio que se pueden replicar de México a Estados Unidos, ver permisos, licencias, qué le compete al Estado, qué le compete al condado, qué le compete a las ciudades, qué le compete a la federación. Todo eso nos hemos empapado 5 años en diferentes segmentos y sectores de la economía de Estados Unidos. También las leyes que ha cambiado, por ejemplo, claro. El 31, me acuerdo que llegó el director de SBA de San Diego a hablar con nosotros, nos dice que a partir del 1 de abril los préstamos de SBA nada más son destinados a ciudadanos americanos o naturalizados. Entonces ya una persona con estatus legal migratorio no puede acceder a un crédito de SBA como antes lo hacía. Entonces van cambiando las reglas. Claro, van cambiando. Van cambiando. Antes sí era muy normal que un residente pudiera obtener un crédito de Small Business Administration con tasa preferencial, plazos más largos, y ahora parece ser, así nos lo comentó el director regional de SBA, de aquí del Valle Imperial y de San Diego, que eso cambió el 31 de marzo y que a partir del 1 de abril de este año solamente son sujetos de crédito ciudadanos americanos. Híjole. Entonces, si llega una persona con la intención de obtener un financiamiento por esa vía, pues al momento parece que es imposible, ¿no? Claro. ¿Por qué es importantísimo acercarse a US Mex Services? Bueno, como te lo comentaba, más de 10 años de experiencia. Fui usuario de las visas. Fui usuario de las visas E1, fui usuario de la visa L1. También conocí a muchos abogados que decían cosas a medias, verdades a medias. Entonces fui víctima de algunos trámites innecesarios que ahora que ya los he estudiado, me he certificado, pues me doy cuenta que no eran posibles, ¿verdad? Pero se me cobró. Entonces tratamos o somos muy honestos en los alcances de cada una de las visas y también de las implicaciones tanto monetarias como legales que implica cada una de ellas. Entonces, aparte nosotros como asesor, te repito, tenemos la experiencia de poder transmitir qué negocio sí se puede replicar y qué negocio no se puede replicar o no tan fácil, ¿no? Uh-huh. Te repito, hemos platicado en varias ocasiones. Hay constructoras que llegan con nosotros y dicen, quiero abrir una constructora en Estados Unidos porque yo tengo una constructora en México. Ok, ¿en qué estado? No, en todo Estados Unidos. No, es que las licencias de construcción son estatales. Entonces, tú abres una constructora en Los Ángeles, California, no te puedes ir a hacer obra a Yuma, Arizona. Entonces, ahora, otro tema. Ok, ya tienes tu constructora, tienes tus permisos. La mano de obra de Estados Unidos está escasa. Como asesor de negocios llegaron unas personas de aquí de la frontera, te repito, no decimos nombres, confidencialidad ante todo. Me dicen, no, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, soy ciudadano, soy residente, perfecto, todo muy bien, queremos abrir una constructora. Ok, me parece excelente, ya tenemos las licencias americanas en California para construir. Ok, ¿y de dónde vas a sacar los trabajadores? Ah, caray, ¿a poco es problema esto? Sí. O sea, no hay manera de traernos a 20 albañiles. O sea, nos podemos traer algunos profesionistas con visa TN, un ingeniero, un arquitecto, pero de ahí a que se pongan a pegar block y a poner el roofing pues yo lo veo medio complicado. Al igual sí, ¿no? Pero en sentido estricto, wow. La mano de obra mexicana, que es muy calificada en ese ámbito, o muy solicitada en California, para construir casas, poner cemento, poner el roofing, que le llaman el techo, no hay. O sea, no sobra. O sea, o los que están, desafortunadamente, pues están de una manera ilegal, con DIPO, ese tipo de cosas que se ven. No es algo que esté descubriendo yo, se ve y claro. Se sabe. Pero pues bueno, sería enfrentarse a posibles sanciones federales por contratar personas sin documentos y ese tipo de cosas. Entonces, a veces no es que
soy emigrado, soy ciudadano, tengo los estudios. A veces, sí, mi estimado, pero ese modelo de negocio es difícil porque no hay mano de obra. Uh-huh. Sí, yo creo que de alguna manera presentas todos los pros y los contras, que eso es lo que en cierta manera buscamos, ¿no? Siempre las personas. Correcto. Entonces, esperemos que en los próximos años haya una reforma un poquito migratoria, un poquito más amplia, sobre todo en este tipo de oficios, carpinteros, meseros, plomeros, albañiles, que son elementales para echar a volar esta economía. Pero ahorita tenemos que jugar con las cartas que hay. Y las cartas que hay es hacer una visa H2B, que es prácticamente una rifa. Se dan 37,500 visas, son 65,000 por año. Okay. Más o menos 32,000 visas por periodo, en 2 periodos, marzo y septiembre. Pero es entrar a una certificación, una rifa. Me tocaron, y si tu solicitud cayó en el grupo 1 o 2, puedes contratar mexicanos. Si cae en el 3, 4, 5, 6, te obligan a contratar centroamericanos o sudamericanos. Entonces, donde iniciemos una certificación y tu solicitud caiga en el 4, olvídate de traerte mexicanos. Claro, ajá. O sea, entonces, es irresponsable decirle a una persona que con ese modelo y esa situación va a poder garantizar tener mano de obra todos los años, todos los meses. Entonces, hay que ser honestos. Mira, te vas a enfrentar a esto. Claro, ya llegará su tiempo que se podrá. Claro, ¿no? claro. Entonces, por eso te digo, o sea, somos muy honestos, lo hemos vivido como empresarios, lo hemos vivido como usuario de las visas, lo hemos vivido como asesor de negocios. Entonces, ahorita ya estamos certificados ante el IRS y nuestro siguiente paso el próximo año es hacer certificados ante la Corte Tributaria. Que este proyecto estamos para el 2027, tener las cartas credenciales para llevar a juicio ante la Corte Tributaria de Estados Unidos para pelear casos de impuestos de mayor envergadura, ¿no? O sea, casos ya de 300, 400 mil dólares, tratar de anularlos o minimizarlos, ¿no? Como parte del proyecto que tenemos nosotros de expansión de servicios. Entonces, los invitamos a que nos conozcan, a que nos escuchen, y si se escucha lógico, pues es porque es cierto, ¿no? Claro, o sea, porque se puede, que se puede. Oye, ya por último, tu asesoría, ¿hasta dónde llega? Es decir, ayudas al empresario que arme cualquier trámite que vaya, ¿no? Referente a lo que él hace. Y después, ¿qué pasa? ¿Tú sigues ayudándolos si te lo permiten? ¿Cómo bueno, es ahí? nosotros hemos formado un sistema, se podría decir, un ambiente 360 empresarial, donde nosotros, vuelvo al tema, llega la persona, lo cuestionamos cuáles son sus intenciones o cuáles son los alcances que tiene o que pretende obtener al crear esta empresa. Le recomendamos el tipo de estructura, el LLC, multimember, single member o una corporación. Tratamos de orientarlo en esa área. Le creamos la empresa. Si la persona no tiene domicilio, le rentamos un domicilio fiscal. Si la persona desea, le podemos llevar la contabilidad a la persona. Excelente. Si la persona así también lo desea, le podemos presentar su declaración de impuestos. Lo podemos, en este caso, como agentes, representarlo ante el IRS. Podemos, el próximo año, si todo se materializa, defenderlo ante la Corte Tributaria, que no es el punto. Nosotros, si llevamos la contabilidad, obviamente no lo vamos a permitir que haga cosas ilegales. Así es. Vamos a tratar de evitar, pero aún así, si llegase de otra parte, bueno, podemos ayudarlo. Y en un momento dado, llevarlo a escalar el negocio con asesoría de asesor de negocios, de todo este tipo de permiso, licencia para que su negocio crezca. Y en un momento dado obtener una visa, ya sea E1, E2, L1. Excelente, como todo buen abogado. Es el pa' que triunfes, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿no? O sea, es un ambiente 360 que lo que nosotros queremos es que este ecosistema ayude al empresario a crecer y en función de que crezca nosotros podamos brindarle más servicios y es una relación ganar-ganar. A nosotros no estamos enfocados, te hago la empresa, nos damos la media vuelta y nos vamos. No es el objetivo. Es que la persona siga con nosotros, crezca y obviamente una relación ganar-ganar, que él esté contento, seguro, tranquilo y nosotros pues tengamos un cliente satisfecho y que cobremos lo justo y todos contentos. Claro. Esa es la finalidad. Y que de boca en boca también lleguen más. Claro, estamos totalmente abiertos para realizar consultas gratuitas. La primera consulta es gratuita, les damos una hora, les explicamos,
Pero luego hay otros clientes que ya piden 3 consultas y ya que se sienten muy amigos y ya no quieren pagar. teníamos un cliente que le di 40 minutos y luego otros 50 minutos y otra 1 hora hasta que le dije, oye, mi estimado, Pues ya invítame a comer de él perdida. quería una visa TN. ¿Vamos a pedir la visa TN o no? Le dije, porque si ya, entonces te voy a cobrar la Pues siguiente sí. asesoría, porque pues ya Es trabajo, ya es finalmente. mucha asesoría, o sea, Claro. uno pues vende su tiempo, su conocimiento y pues bueno, con mucho gusto los atendemos 1 hora, les contestamos todas sus preguntas y si realmente la persona está satisfecha, pues procedemos continuamos con el proceso, ¿no? Perfecto, pues invitados a que busquemos asesoría con personas muy profesionales como el abogado Gracias. Jesús Alejandro Solórzano de US Mex Services. Ahí van a estar apareciendo todos los datos en tu pantalla, así que bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Es un placer estar con ustedes y pues bueno, los invitamos a la próxima sesión que ahí vamos a hablar de la visa L1, una Excelente. visa de doble intención, una visa que puede ser no inmigrante o puede ser para emigrar, pero sí hay que cumplir ciertos puntitos que a mí en su momento no me lo dijeron, entonces sí me cobraron el cambio fallido, pero no me lo dijeron, entonces hay que decirlo y hay que explicarla, eso sí va a llevar un poquito más de contexto técnico, Muy bien. pero bueno, es una plática muy interesante y es una opción para algunos modelos de negocio que hay que aclarar. Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro, y compartan esta información que seguro a alguien le va a servir. Muchas gracias, nos vemos próximo.